y hoy tenemos el gusto de tener aquí en entrevista a Mónica Meltis, directora precisamente de Data Cívica, con quien pues queremos platicar esta noche, darle la bienvenida, Mónica, y platicar principalmente de este proyecto y de cuáles son los principales hallazgos en cuanto a ataques, asesinatos de precandidatos y candidatos en el actual proceso electoral. Bienvenida, Mónica. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y la pregunta en general, pues, ¿cuáles son los hallazgos, Mónica, que han encontrado en la documentación de este proyecto de votar entre balas? Y siendo un poco específica, ¿cuál es el conteo o cuántos precandidatos y candidatos o aspirantes a cargos públicos han sido asesinados y atacados en el proceso actual electoral, Mónica? Claro, pues muchas gracias por la invitación, por el interés en el tema. Desde Data Cívica hemos estado documentando este tipo de violencia, nosotros le llamamos violencia criminal electoral, y documentamos ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político. Y desde que hemos documentado esto de 2018 a lo que va del 2024, hemos registrado 1,755 ataques de este tipo, ¿no? Desafortunadamente, identificamos que a partir de este inicio de año, particularmente, ha habido un aumento en este tipo de violencias. También es importante mencionar que, bueno, estas son las elecciones pues, más grandes que ha habido en la historia de México, y eso, pues bueno, también pone un foco particular a la violencia que hemos estado documentando desde Data Cívica y en conjunto con otros colegas y organizaciones. Mónica, ¿y cuál es lo que ustedes han identificado con respecto a las regiones, los estados o las zonas que hasta este momento, con base en las estadísticas que tienen, se han identificado como las más peligrosas en este momento? Claro, muchas gracias. Pues efectivamente, pues hemos documentado que este tipo de violencia ha sucedido a lo largo de este tiempo en Jalisco, específicamente en lo que lleva este año, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Colima, Estado de México y bueno, Veracruz, ¿no? Lo que identificamos es, en nuestra documentación no solamente registramos información relacionada con personas que están siendo candidatas al proceso, que están contendiendo por un cargo popular, sino que también documentamos violencia que está dirigida hacia personas que ya están en los cargos públicos, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que hay ciertas tendencias importantes en términos de hallazgos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Guerrero, que ha sido un caso, pues, sumamente preocupante por el recrudecimiento de la violencia que ha habido, identificamos, por ejemplo, que hay municipios como Coyuca de Benítez, en donde hay un patrón que ha ido siguiéndose, ¿no? Por ejemplo, han sido asesinados policías, ¿no? Personas de la Secretaría de Seguridad Pública, y después ha ido pasando a regidores, presidentes municipales en Guerrero, ¿no? Y lo que vemos es que hay un patrón que se va siguiendo en este tipo de violencias, en donde, digo, realmente es importante decirlo porque no es la primera vez que sucede, ¿no? O sea, casos, justo yo hoy estaba revisando los datos de Celaya, ¿no? Pues resulta que en Celaya ha habido al menos 25 asesinatos, atentados y ataques, ¿no? En ¿En qué Guanajuato periodo? ha habido del 2018 al 2024, ¿no? Y lo que nos indica esto es que si no damos un seguimiento puntual a esta información y no continuamos con la documentación, no podemos tampoco tener muchos elementos para entender qué es lo que va a pasar en el futuro y qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Y lo que vemos con esto es, pues eso, ¿no? Patrones como 8 de cada 10 de estos atentados o ataques han sido a nivel municipal.
principalmente, y también vemos que esto ha sido dirigido a todos los partidos políticos, ¿no? Esto es algo que es muy importante de decir, no hay una relación que hemos visto en términos de los patrones a un partido político en específico, sino que ha sido algo que se ha dirigido a todos los partidos políticos, ¿no? Menciona. Mónica, ¿quiénes han sido más vulnerados en estos ataques a funcionarios públicos o políticos, las mujeres o los varones? Pues bueno, vemos que cerca del 70% de las violencias son dirigidas a hombres, ¿no? Sin embargo, también hemos visto, por ejemplo, dentro de los patrones que sí hay una diferenciación en la forma de las violencias, ¿no? Documentamos nosotras también desde Data Cívica la violencia no solamente a candidatos o funcionarios públicos, sino que ya comenzamos a documentar desde hace unos años violencia a los familiares de estas personas, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, es que muchos de los casos para mujeres es a través de las familias, ¿no? O, por ejemplo, cuando se amenaza a hombres que son candidatos o funcionarios públicos, hay de por medio una amenaza o un atentado a sus familias, ¿no? Que usualmente son mujeres. Entonces, sí vemos este tipo de diferenciación, aunque en realidad sigue siendo primordialmente una violencia que se concentra en la población de varones, pero bueno, esto es algo que hay que seguir documentando, ¿no? De forma, pues, recurrente. Y algo que me parece importante también mencionar es que esta documentación nos ha permitido identificar que, por ejemplo, el año pasado, que 2023, a pesar de que nosotros esperamos que cuando haya elecciones haya un aumento en la violencia y después baje, ¿no? Y después vuelve a haber elecciones y aumenta y baje, ¿no? Sin embargo, lo que vimos el año pasado es que a pesar de que solamente hubo 2 elecciones federales, la del Estado de México y la de Coahuila, vimos que la violencia ya no bajó. O sea, hubo un aumento en el periodo electoral y ya se quedó así y después continuó aumentando, ¿no? Entonces, esto es algo particular que ha sucedido en el año anterior y que, bueno, anuncia lo que ya hemos podido comprobar en este inicio de año, que es pues una violencia pues recrudecida, concentrada también porque son las elecciones más grandes que ha habido en la historia y bueno, eso hace que la violencia, digamos, que se vive de forma pues no aislada, pero geográficamente muy localizada cuando hay elecciones, ahora que hay concurrencia en las elecciones, pues sea mucho más generalizada la violencia, ¿no? Mencionabas hace un momento, bueno, que muchos de estos ataques se focalizan o se dan en mayor cantidad en el ámbito local. A partir de lo que pasa, bueno, del caso más reciente que es bastante visible, se habla de las competencias. ¿Quiénes tendrían la principal responsabilidad en la protección y la seguridad de los candidatos locales que se postulan, ya sea para presidencias municipales, regidurías, sindicaturas o diputaciones locales? ¿Qué tanto es responsabilidad realmente de los gobiernos estatales? ¿Qué tanto sería responsabilidad compartida con otras instituciones, Mónica? Pues creo que para responder esta pregunta me gustaría un poco contarles que nosotros cuando documentamos este tipo de violencia, lo englobamos en un concepto que llamamos gobernanza criminal, ¿no? ¿Qué significa la gobernanza criminal? Pues bueno, significa que hay cierta, digamos, brecha o cierto espacio en el cual han ido navegando los grupos de crimen organizado, por supuesto, en colaboración muchas veces o en protección informal de agentes del gobierno, ¿no? Que son esenciales para la subsistencia de estos grupos, ¿no? En ese sentido, el periodo electoral es importante para estos reajustes o rearreglos que existen a nivel como de protección tácita o implícita a nivel local, ¿no? Lo que hacemos nosotras en el análisis, y sobre todo a partir de trabajos que han realizado académicas como la doctora Sandra Ley, es intentar entender y documentar para tener elementos que nos permita entender cómo este tipo de violencia influye a nivel institucional, ¿no? O sea, va más allá del partido político que esté a cargo, ¿no? Y lo que
Sandra Ley y otras académicas han analizado es que cuando hubo una transición democrática en México, en realidad hubo una transición democrática electoral, ¿no? Esto no necesariamente se reprodujo en la transición de las instituciones de seguridad o las transiciones democráticas o las transiciones a un sistema de justicia y de seguridad mucho más democráticos, ¿no? En ese sentido, creo que la respuesta a esta pregunta es importante pensarla desde la estructural, ¿no? O sea, ¿cuáles son las instituciones que tendrían que estar a cargo de esto? Pues bueno, definitivamente la Secretaría de Seguridad a nivel federal, a nivel local, ¿no? En coordinación idealmente, pero también las instituciones de justicia, ¿no? Lo mismo, en coordinación. Y en ese sentido, creo que es no solamente importante pensar en este momento para atender la crisis en la que estamos en términos de la violencia enorme que está sucediendo, ahora sí específicamente dirigida a funcionarios y personas que estén en la esfera política, sino que repensando cuál es la estrategia de seguridad pública del país, ¿no? Y con esto me parece importante mencionar también que los grupos del crimen organizado están completamente diversificados en sus actividades ilícitas, ¿no? Hablamos de narcotráfico como un paradigma que tuvo un apogeo en los 80, en los 90, en los 2000 en México al menos, pero que sin lugar a dudas, el momento actual en el que estamos en México, no, si quisiéramos hacer una estrategia de seguridad pública dirigida solamente al tema de narcotráfico, estamos dejando por fuera muchísimas actividades de control político, social, económico que ya llevan a cabo los grupos criminales y que nos habla justo de cómo hay un control territorial que ya va más allá de el tema de la violencia específica electoral en este contexto, sino que abarca muchas otras cosas. Y en ese sentido creo que por supuesto se tienen que hacer cosas para contener la crisis en la que estamos ahora, poder llevar elecciones de forma segura, garantizando que las personas que contienden pueden hacerlo libremente. Pero esto no puede suceder sin repensar y replantearnos cómo están construidos cómo están construidos los cimientos de las instituciones de seguridad y de justicia que tenemos en México que no han permitido transitar esta problemática que ahora se está viendo reflejada de forma muy importante en este contexto electoral, pero que sin duda tiene que ver con un montón de otras cosas y que si no nos enfocamos en ese replanteamiento, difícilmente vamos a poder solventar este problema, ¿no? Mónica, decías tú hace un momento que ustedes empezaron a hacer este trabajo de documentación desde el año 2018. La pregunta es muy simple. Todo este trabajo que ustedes hacen y otras organizaciones con las que seguramente coinciden, ¿tienen algún vaso comunicante con alguna autoridad o algunas autoridades para que estos insumos sirvan, por ejemplo, para lo que tú planteas, para tener una idea más clara de cómo se puede atender el problema o no? Pues nosotros tenemos una estrategia de incidencia para acercar esta información a partidos políticos, a instituciones como el INE, a instituciones también a nivel local de tribunales electorales y otras de seguridad pública. En ese sentido, confiamos en que la información pueda ser útil para generar, por ejemplo, dentro de los partidos políticos, protocolos que les permitan generar protocolos de seguridad. Pero, pues bueno, sin lugar a dudas, esta es una conversación que, pues sí, que tiene una implicación importante en términos sobre todo de coordinación interinstitucional y a nivel federal y local, ¿no? O sea, parte de la respuesta del Instituto Nacional Electoral y de la presidenta Guadalupe Tadei ha sido que se va a procesar esta información o las solicitudes se van a procesar de las candidaturas federales solamente por parte del INE y en caso de los locales serán canalizadas a las mesas de seguridad local, ¿no? Un poco aquí la pregunta es cuáles son las condiciones que tienen las mesas de seguridad local para atender estos casos, ¿no? Vemos, por ejemplo, de forma preocupante casos como el que ya mencionaba en Guerrero y en otros lugares en donde ha habido un debilitamiento importantísimo de las policías a nivel local, ¿no? La pregunta es cuáles son las condiciones para que las policías a nivel local puedan atender estos casos en un contexto de debilitamiento institucional
que han vivido la seguridad pública, específicamente las policías, cuando se le ha apostado todos los recursos y las facultades y la ampliación de las facultades a la Guardia Nacional y al Ejército y a las Fuerzas Armadas, ¿no? En ese contexto, en ese paradigma que se ha planteado de darle mucha fortaleza a las instituciones federales de Fuerzas Armadas, pues es un poco también la pregunta de cómo es que a nivel local las policías están preparadas para atender estos casos, ¿no? Y pues desafortunadamente no vemos condiciones suficientes. Son policías que, aunque estén en coordinación con las Fuerzas Armadas, realmente están debilitadas en todos los sentidos, ¿no? En sentidos presupuestales, en sentidos de recursos humanos, de recursos económicos, de seguridad social para las personas policías que trabajan, ¿no? Muchas de ellas tienen que tener 3 turnos, o sea, creo que las condiciones estructurales por la apuesta de seguridad pública han sido debilitamiento de las policías, y ante eso, pues, no definitivamente tiene que haber un trabajo interinstitucional y coordinado, porque no hay las mismas condiciones en todos lados para poder atender estos casos, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta entrevista, Mónica. No, les agradezco mucho el tema a Mónica, ustedes. buenas noches. Pueden encontrar esta información en votarentrebalas.datacivica, pueden descargar la información y bueno, también se pueden suscribir a nuestros boletines quincenales. Muy bien, pues muchísimas gracias. Así lo haremos, Mónica, con mucho gusto. Muchas gracias, que estén bien, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.